Queridos hermanos, vamos a leer al profeta Jeremías, capítulo 17. El profeta Jeremías es el autor de los libros de los reyes y del libro de las lamentaciones. El profeta llama al arrepentimiento al reino de Judá, principalmente a los reyes de Josías y Joacim, también llamado Joaquim, y Sedecías, también llamado Sedequías, debido al castigo impuesto por Yahvé de que serían conquistados por los caldeos si no volvían a estar en el camino correcto con Dios, ¿no? El pueblo se había desviado, estaban haciendo sacrificios en los altos, ¿no? Después que Salomón se va, muere, queda su hijo Roboam. El pueblo había quedado cometiendo grandes errores de politeísmo, idolatría, porque Salomón no se había mantenido fiel a Dios, ¿no? En su interés por quedar bien, por que la gente lo quisiera y quedar bien con los pueblos alrededores, él había hecho que el pueblo se perdiera, cayera nuevamente en el politeísmo y en la idolatría. Aunque había hecho el templo para Yahvé, ¿no? Pero nunca dejó los dioses paganos de lado, ¿no? Él tenía todas estas mujeres paganas de todos los pueblos de los alrededores, incluida la hija del faraón de Egipto, y Dios le había dicho bien que no lo hiciera, ¿no? A raíz de toda esta situación de Salomón, Dios divide el reino, ¿no? Queda el reino de Israel dividido, 10 tribus en el reino del norte y 2 en el reino del sur, Judá y Benjamín. Y a partir de ahí se divide en 2 reinados, ¿no? El de Roboam con Judá y el de Jeroboam en el norte. Jeroboam directamente funde dos carneros, dos bueyes para que la gente adorara a los bueyes estos en vez de ir al templo de Jerusalén. O sea, ya directamente habían caído en la idolatría. Bueno, Dios le había dicho, había profetizado, ¿no? Les había advertido que iban a terminar siendo llevados de esclavos por haberse alejados de Dios, y esto termina ocurriendo con la invasión de los caldeos, luego de los babilónicos, y son llevados a la diáspora, ¿no? La verdad que una macana, ¿no? Realmente una situación muy fea y en la cual Dios les había advertido. O sea, no basta con hacer templos, ¿no? El tema es que tienen que mantenerse fieles a la religión, a lo que Dios les había dicho, al verdadero Dios. Y bueno, esto es lo que estaba fallando, ¿no? Al punto que el reino estaba dividido. Jeremías nos va a hablar otra vez. Él está tratando de hacer reflexionar a los reyes para que vuelvan al camino correcto. Vamos a leerlo un poquito, vamos a escuchar qué nos dice. Jeremías 17. El pecado de Judá está escrito con buril de hierro, con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus aras. Así recordarán sus hijos sus aras y sus hipós, cabe los árboles frondosos. Sobre los oteros altos, mi monte en la campiña, tu haber y todos tus tesoros al pillaje voy a dar, en pago por todos tus pecados de los altos en todas tus fronteras.
No todo esto que hace el pueblo de sacrificios en los altos, prender incienso a dioses paganos. Una cosa increíble. Continúa. Tendrás que deshacerte de tu heredad que yo te di, y te haré esclavo de tus enemigos en un país que no conoces. Porque un fuego ha saltado en mi ira, que para siempre estará encendido. Así dice Yahvé. Maldito sea aquel que se fía en hombre, y hace de la carne su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón. Pues es como el tamarisco en la Arabá, y no verá el bien cuando viniere. Vive en los sitios quemados del desierto, en Saladar inhabitable. Bendito sea aquel que fía en Yahvé, pues no defraudará a Yahvé su confianza. Es como árbol plantado en las orillas del agua, que a la orilla de la corriente echa sus raíces. No temerá cuando viene el calor, y estará su follaje frondoso en año de sequía. No se inquieta ni se retrae de dar fruto. El corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Yo, Yahvé, exploro el corazón, pruebo los riñones para dar a cada cual según su camino, según el fruto de sus obras. La perdiz incuba lo que no ha puesto. Así es el que hace dinero, mas no con justicia. En mitad de sus días lo ha de dejar, y a la postre resultará un necio. Solio de gloria, excelso del principio, es el lugar de nuestro santuario. Esperanza de Israel, Yahvé. Todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se apartan de ti en la tierra serán escritos, por haber abandonado el manantial de aguas vivas, Yahvé. Cúrame, Yahvé, y sea yo curado, sálvame y sea yo salvo, pues mi pres eres tú. Mira que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Yahvé? Vamos que venga. Yo nunca te apremié a hacer daño, el día irremediable no he anhelado, tú lo sabes, lo salido de mis labios enfrente de tu faz ha estado. No seas para mí espanto, oh tú mi amparo en el día aciago. Avergüénzame, avergüéncense mis seguidores, y no me avergüence yo. Espántase de ellos, y no me espante yo. Trae sobre ellos el día aciago, y con doble quebrantamiento, quebrántalos. Yahvé me dijo así, ve y te paras a la puerta de los hijos del pueblo, por la que entran los reyes de Judá y por la que salen, y asimismo en todas las puertas de Jerusalén. Y les dices, oíd la palabra de Yahvé, reyes de Judá, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así dice Yahvé, guardaos por vida vuestra de llevar carga en día sábado y meterlas por las puertas de Jerusalén. No saquéis tampoco carga de vuestras casas en sábado, en Shabbat, ¿no es cierto?, en el día de descanso. Ni hagáis trabajo alguno, antes bien santificad el Shabbat como mandé a vuestros padres. Mas no oyeron ni aplicaron el oído, sino que atesaron su cerviz sin oír ni aprender. Que si me hacéis caso, oráculo de Yahvé, no metiendo carga por las puertas de la ciudad en Shabbat y santificando el día del Shabbat sin realizar en él trabajo alguno, entonces entrarán por la puerta de esta ciudad reyes que se sienten sobre el trono de David, montados en carros y caballos, ellos y sus oficiales, la gente de Judá y los habitantes de Jerusalén, y durará esta ciudad por siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los aledaños de Jerusalén, del país de Benjamín, de la tierra baja, de la sierra y del Negev, a traer holocaustos y sacrificios, oblaciones e incienso, y a traer ofrendas de acción de gracia a la casa de Yahvé. Pero si no me oyereis en cuanto a santificar el Shabbat, y no llevar carga ni meterlas por la puerta de Jerusalén en Shabbat, entonces prenderé fuego a sus puertas que consumirán los palacios de Jerusalén y no se apagará. Palabra de Dios. Jeremías está advirtiendo al pueblo que se ha dejado llevar por la búsqueda de riquezas, por la búsqueda de lo terrenal, por la búsqueda de lo humano, ¿no? Y dejando de lado a Dios, ¿no? Esa es, la gente había dejado de lado a Dios para confiar en sus propias fuerzas y en lo humano, ¿no? Entonces, esto no podía funcionar. De hecho, estaba cada vez peor, ¿no?
Dice, maldito sea el que se fía en hombre y hace la carne su apoyo. O sea, uno obviamente necesita ayuda muchas veces, necesita emplear o ser empleado, necesita la ayuda de los amigos, pero siempre pensando que el que está decidiendo las cosas es Dios. Entonces uno le pide ayuda a Dios y después busca formas, ¿no es cierto?, de que las cosas funcionen, y Dios bendice si uno realmente obra bien, o si Dios quiere, ¿no?, ayudarnos, entonces Él nos ayuda. Pero siempre es Dios el que hace, ¿no? Siempre es Dios el que hace. No podemos dejar de pensar que no es Dios. Siempre tenemos que tener la certeza de que es Dios el que hace, el que nos ayuda, el que nos apoya, ¿no? En este momento lo que está ocurriendo con el pueblo hebreo, el pueblo de Judá, lo que había pasado con el pueblo que seguían ejemplos de éxito, ¿no?, terrenal, era que ya habían dejado a Dios en segundo plano y confiaban en las propias fuerzas. Y esto no podía terminar bien, y el profeta les está advirtiendo que Dios va a castigarlos por hacer las cosas mal, ¿no? Por oprimir a los esclavos, ¿no? Esto de no detenerse en el Shabbat, en el día de descanso, y seguir trabajando, seguir oprimiendo al extranjero, al esclavo, al sirviente. Justamente Dios había determinado el Shabbat para que primero uno mismo no se esclavizara, ¿no?, trabajando todos los días de la semana. Y por otro lado, para que el esclavo, el sirviente, también tuvieran un día de descanso, porque si no, el esclavo, el sirviente no descansaba nunca, trabajaban hasta morir de cansancio. Entonces Dios dice, bueno, les da este ejemplo en los días del Génesis, donde le dice, mira, si yo trabajé 6, descansé 1, con más razón ustedes. Entonces el Shabbat tiene que ver con una relación de 6 días de trabajo y 1 de descanso. La gente había ido dejando todo lo mandado por Dios al punto de que ya ni siquiera guardaban el Shabbat, ¿no? Entonces oprimían al esclavo, oprimían al siervo. Recordemos que en época de Salomón él había impuesto las levas, que eran trabajo forzado, trabajo esclavo, sobre los extranjeros, ¿no? Y después Roboam, el hijo de Salomón, vuelve sobre lo mismo y más todavía, ¿no? Y carga de impuestos, y ¿no? Termina esto en la división del pueblo hebreo, en la división del reino de Israel, ¿no? Acá Dios nos llama a recapacitar, a pensar que uno no puede confiar en las propias fuerzas, no solamente, sino que hay que pedir a Dios que nos dé fuerzas para continuar. No podemos olvidarnos de Dios, ¿no? Dios está siempre y Dios nos va a ayudar en todo. Aquel que se acerca a Dios, dice, no va a ser defraudado, ¿no? Bendito sea aquel que se fía en Yahvé, pues no defraudará a Yahvé su confianza. O sea, Dios está ahí mirando. Habíamos leído estos días atrás la historia de Salomón. Salomón confió más en él que en Dios, y al final Dios lo abandona, ¿no? Lo abandona a él, lo abandona a su hijo, Roboam, abandona al pueblo, que el pueblo se había ido tras dioses extraños, había, ¿no?, llegado al momento de la idolatría otra vez, así que vienen los castigos luego, ¿no? Dios nos llama a la reflexión, nos dice que debemos obrar correctamente, de no oprimir al vulnerable, al pobre, a la viuda, al huérfano, como dice siempre la palabra, ¿no?, al extranjero, porque dice, porque ustedes fueron extranjeros, ¿no? Así que hay que estar atento, no dejarnos llevar por las necesidades del mundo, para no dejarnos arrastrar por el mundo,
¿no? No dejarnos llevar por el mundo que termina llevándonos a lo terrenal y haciéndonos olvidar de Dios, ¿no? Vamos a leer un poquito la primera carta de Corintios del apóstol Pablo, donde él estaba haciendo un resumen de su misión, de su vida, de lo que el cristiano debe tener en claro, ¿no? Y acá nos dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Y si es que los muertos no resucitan, ¿no? Acá nos está diciendo el apóstol Pablo que si no creemos realmente que Cristo resucitó, entonces, ¿qué creemos? ¿No? Porque morir vamos a morir todos, pero lo verdaderamente maravilloso es la vida luego de la muerte, la resurrección. Jesús se muestra a sí mismo como el primero en resucitar y nos muestra que la muerte, aquella segunda de la segunda muerte, es vencida, ¿no? La muerte primera es una muerte inevitable del cuerpo, ¿no es cierto? Pero la muerte segunda ha sido vencida y Dios nos da la resurrección a una vida nueva y a la vida eterna en el reino de Dios, ¿no? Volvemos a resucitar junto con Jesús. Jesús es el primero, ¿no es cierto? Dice: si no hay resurrección de los muertos, entonces Jesús tampoco resucitó, ¿no? Como que Pablo nos está diciendo: miren, Cristo resucitó y debemos creer en ello, y con ello creer que todos los muertos van a resucitar, ¿no? Dice: si no creemos que Cristo resucitó, entonces vacía es nuestra predicación. ¿Para qué predicamos, no? Vacía también es nuestra fe. ¿Qué estamos predicando? Nada, nada. Dice: y somos convictos de falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estaríamos diciendo si no creyéramos que Jesús resucitó? Porque si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos, como primicia de los que durmieron. Pablo nos está diciendo, ¿no? Si confiamos solo en esta vida terrenal y después de la muerte nada, entonces ¿qué sentido tiene, no? O sea, esto de creer solo en nuestra fuerza, solo en nuestras capacidades, nuestro poder, y que después nada, o sea, Dios prácticamente está diciendo que si no creemos en algo después de la muerte, entonces tampoco creemos en Dios, ¿no? Lo que nos decía el profeta Jeremías: pobre de aquel que cree solo en los hombres, solo en sus propias capacidades y deja de lado a Dios. Acá Pablo nos está diciendo lo mismo, ¿no? Dice: por tanto también entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres, pero no. Cristo resucitó entre los muertos como primicias de los que durmieron. Este dormir tiene que ver con la muerte primera, la muerte del cuerpo, ¿no? A eso siempre se le llama dormir, porque muerte ya es la muerte segunda, donde el alma desaparece, ¿no? Entonces, por eso dice lo que durmieron. En realidad nadie duerme, o sea, no existe el dormir, no existe el dormir. O sea, el que muere va al juicio y va con Dios, ¿no? Y después esperará a la resurrección. Pero dormir, no existe tal cosa, ¿no? Cuando leemos las revelaciones de Juan, el Apocalipsis, vemos que no existe tal dormir, no existe dormir, ¿no? O sea, este dormir es una imagen de la muerte primera, la muerte del cuerpo. Entonces nos dice:
Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que durmieron, ¿no? Esto. Cristo resucitó como ser el primero de los que resucitaron, para mostrarnos de que esto es así, como primicia de aquellos que murieron antes de Jesús en sus muertes primeras, ¿no? Y ya nos dice Jesús que la vida eterna es una realidad, que la resurrección es una realidad, que el enemigo ha sido vencido, que los pecados han sido pagados y que nos ha liberado de la esclavitud del enemigo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Por eso nos decía el profeta Jeremías, pobre el que confía solo en la vida terrenal, ¿no? Solo el que confía en las propias fuerzas y en estas vidas, como si no hubiese una vida luego de la muerte, ¿no? Vamos a leer un poquito al Evangelio de Lucas capítulo 6, que nos cuenta un poquito sobre Jesús, cuando le da este sermón tan lindo del llano a la gente que estaba con él, ¿no? Estamos en Lucas 6, capítulo 17, que dice: bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos, una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades, y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Ay, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Pero yo os digo a los que me escucháis: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que odian, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da; al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacedlo vosotros igualmente. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos que quieren, de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Palabra del Señor. Continúa, ¿no? Continúa, lo conocemos. Muy linda el sermón del llano, como se le suele llamar, ¿no? Vamos a ver de vuelta, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque de ellos, ¿no?, vuestros es el reino de Dios. Uno, si quisiera ver ahora, ¿no?, ya todo el resultado, toda Jesús nos está diciendo que en el reino de los cielos, del otro lado del río, del otro lado de la calle, cuando muramos y vayamos del otro lado, vamos a ver distinto lo hecho en la vida terrenal y veremos la justicia de Dios por sobre todas las cosas, ¿no? O sea, y ahí se va a ver la verdadera
justicia real, la de Dios, ¿no? Entonces dice, bienaventurados los pobres, los que han estado sufriendo pobreza material en esta vida. Dice, porque vuestro es el reino de Dios, ¿no? El reino de los cielos es de los pobres, ¿no? Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque van a ser saciados, ¿no? Bienaventurados los que lloráis ahora, porque van a reír, ¿no? Eso nos está diciendo Jesús. No crean que hay injusticia, ¿no? No crean que esto todo se termina con la muerte primera y listo, no hay nada. Y entonces, ¿qué justicia hubo de Dios, no? Muchos dirán, entonces no hay justicia, ¿no? Esto que ya hemos leído en otros textos que decía, ¿no? Ustedes piensan que, bueno, que todo debe ser en esta vida, ¿no? Ah, bueno, pero Dios les decía, yo los escucho que ustedes están hablando y dicen, pero bueno, pero al que hace las cosas mal y tiene mucho dinero, todo le va bien, y al que hace las cosas bien y le va mal, y entonces no hay justicia de Dios. No, la justicia de Dios va a estar, y esta vida es corta y la vida eterna es muy larga, ¿no? Entonces, en la justicia de Dios se ve cuando uno muere y va con Dios, ahí vamos a poder ver perfectamente la justicia de Dios. Y muchas veces ya la empezamos a ver acá antes de pasar para el otro lado. Pero bueno, uno no debe abandonar la fe simplemente por no ver la justicia que uno quisiera, porque uno no conoce la verdadera justicia de fondo de Dios y qué está viendo Él en el corazón de la gente. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque con la vara con que midas serás medido. Así que la justicia es de Dios, ¿no? Pero Él nos dice, no se preocupen, ¿no? Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien, proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, ¿no? Te está diciendo aquellos que defiendan al cristianismo, que lleven la palabra y sean injuriados, expulsados, proscritos, ¿no? Que el mundo los odie por llevar la buena nueva y mostrar, miren, esto es lo que habría que hacer y se está haciendo mal, y entonces el mundo los deteste, los odie, los persiga. Dice el bienaventurados sean cuando los odien, cuando el mundo terrenal lo odie al cristiano, al que lleva la palabra, al que dice, miren, lo ideal sería que hicieran esto, como los profetas que advertían, ¿no? Decían al pueblo, miren, están obrando mal, la cosa va mal y después van a tener serias dificultades. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? A la gente no le gusta escuchar que algo se está haciendo mal, todos quieren que se validen las cosas que se hacen mal, ¿no? O sea, la gente quiere muchas veces que se le valide la opresión al débil, que se le valide la riqueza realizada sobre el sufrimiento de otros, ¿no? La opresión, la esclavización de la gente, hoy con trabajos esclavos, ¿no? Porque hoy sigue siendo una esclavitud normalizada en una relación laboral y a veces ni siquiera en relación laboral, con estas formas de trabajos que se hacen de manera independiente y terminan siendo más esclavizantes que los trabajos en relación de dependencia. Entonces, todas esas riquezas realizadas sobre el sufrimiento de otros, bueno, van a tener su paga del otro lado, ¿no? Dice, ¿no? Alegraos y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Esto que hablábamos recién, ¿no? O sea, los profetas iban y le decían, miren que no está bien lo que están haciendo, y llegaban a matar a los profetas, ¿no? Acá Jesús les está diciendo, bienaventurados sean si los persiguen por llevar la buena nueva, bienaventurados sean si los expulsan, los injurien por defender la palabra de Dios, por defender al cristianismo, por defender al Mesías, al Cristo, las enseñanzas, obviamente, ¿no? Sus enseñanzas y su doctrina. Dice, pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo, ¿no? Como diciendo, bueno, ya lo tienen, o sea, ya tienen su recompensa, ¿no? O sea, los ricos ya tienen su recompensa, ya lo que
que querían conseguir ya lo consiguen, ya lo tienen acá, ya están disfrutando, ¿no? Ya ríen, disfrutan, ya está. Ahora, y del otro lado, bueno, del otro lado a esperar porque primero pasarán todos los que sufrieron. Cuanto más sufrieron, más adelante van a estar para pasar primero. Y después, bueno, después veremos con aquellos que explotaron, oprimieron, esclavizaron y fundaron sus riquezas sobre el dolor de otros, ¿no? En el trabajo esclavo, en el robo, en el hurto, que muchas veces son robos casi legales, ¿no? Esta captura de los recursos de los otros, escudándose en el uso de los sistemas legales, ¿no? Aprovechando de su poder del dinero para comprar justicias, ¿no? A comprar en los sistemas legales para poder hacer lo que quieren. Bueno, eso va a tener un costo del otro lado, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, nada, pero después del otro lado no hay nada, yo muero y se terminó. Bueno, que crean que mueren y se terminó no significa que eso ocurra, ¿no? Por más que crean que acá se termina todo y del otro lado no hay nada, bueno, cuando del otro lado pasen y se encuentren que sí existe el otro lado, bueno, tendrán que sentarse en el banquito a dar explicaciones de por qué hicieron lo que hicieron. Porque no hay excusa para obrar mal, no hay ninguna excusa, ¿no? Entonces Jesús nos dice, ¿no? Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, ¿no? Porque tendréis hambre. O sea, los que ahora disfrutan de todos los placeres de la vida, la riqueza, la ostentación, el orgullo, ¿no? Los tremendos edificios, tremenda edificación, el despilfarro, ¿no? Bueno, y del otro lado a esperar, sentadito a un costado esperando mientras todos los demás que sufrieron y padecieron pasan primero. Y el rico que va a decir, che, pero vos no me conocés a mí, sí, yo te conozco a vos, por eso te digo que te sientes ahí, esperes, ya vamos a conversar. Todos los demás adentro, al reino de los cielos, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Pero aparte, el peor castigo es tomar conciencia de las barbaridades hechas, ¿no? Cuando del otro lado se ve la justicia y dice, toma conciencia, es terrible, tomar conciencia es terrible. Recordar lo hecho es tremendo, tomar conciencia, saber de lo malo que se ha hecho es tremendo, dice, porque tendréis aflicción y llanto. Y sí, el tomar conciencia de lo malo es tremendo, tremendo, tremendo. Pero yo os digo, dice Jesús, a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Él dice, no tomen venganza, no piensen de esa manera, amen a sus enemigos, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento vemos que muchas veces se habla, ¿no? de que se enseñaba más la venganza, ¿no? Porque va a venir el día de la venganza. Jesús dice, no, ninguna venganza, ningún rencor, no, amen a sus enemigos, ¿no? ¿Por qué? Porque con la vara con que se mida se será medido, ¿no? Si vos no tenés rencor en tu corazón, nadie va a tener rencor con vos, ¿no? Amar al enemigo nos lleva al extremo, que muchas veces no lo pensamos, pero ¿quién es el peor enemigo de la humanidad? El peor enemigo del proyecto de Dios, sino el engañador. O sea, si podemos amar a nuestros enemigos, el paradigma del enemigo es el engañador. Y dice la palabra que vamos a tener que juzgar a los ángeles, ¿no? O sea, vamos a tener que juzgar al enemigo. Y no seremos nosotros quien lo condene, ¿no? Eso será cuestión de Dios. Solo Dios puede condenar. Nosotros no habremos de condenar. Tendremos empatía. Dios sabrá, ¿no? Cómo tomar el enemigo. Cuando leemos las revelaciones de Juan, vemos que el enemigo no se vuelve atrás, ¿no? Él no se arrepiente, lamentablemente, pero tenemos que tener lástima por él y pena, no venganza ni deseos de que le pase algo malo, sino, como dice acá Jesús, amar a nuestros enemigos, ¿no? Hacer el bien a los que nos odien, bendecir a los que nos maldigan, rogad por aquellos que nos difaman. Aquellos que nos hacen mal, pedir por ellos, rogar por ellos, hacerle el bien a aquellos que nos hacen mal, ¿no? Eso es lo que nos dice Dios, porque así mostramos
que la humanidad está justificada, que Dios no ha cometido un error al permitirnos seguir vivos como el enemigo quisiera, ¿no? Borralos, no sirven para nada, mirá las macanas que hacen. Bueno, ¿qué mejor forma de demostrar que el enemigo está equivocado haciendo lo que Dios desea de nosotros? Amar a nuestros enemigos, ¿no? Amar a los enemigos, hacer el bien a los que nos odian, ¿no? Bendecir al que nos maldice, rogar por el que nos difama, ¿no? Al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te toma la tuya, no se lo reclames. Los que quieran que los hombres le hagan, háganlo ustedes igualmente, ¿no? Este amor al prójimo como base fundamental de todo, ¿no? Que ese amor al prójimo estaba ya en la ley mosaica, de fondo de la ley, ¿no? El fondo de la ley, ¿qué es esto? El amor al prójimo. Lo que pasa es que el amor al prójimo es contenedor de la ley y los profetas, ¿no? Por eso Jesús decía, no vengo a abolir ni una tilde de la ley, vengo a darle perfecto cumplimiento. Este es perfecto cumplimiento. El amor al prójimo, ¿no? La ley quedó corta, era un bosquejo. Esto es la perfección, ¿no? Dice, si hacéis bien a los que hacen bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? ¿No? También los pecadores hacen eso, ¿no? O sea, háganle el bien a los que les hacen mal. Entonces ahí sí vemos la diferencia, ¿no? Hermoso, ¿no? Esto es hermoso. Es un trabajo el hacer este esfuerzo para hacer esto que Jesús nos pide, porque así, tan fácil, naturalmente, nos suele salir, ¿no? Muchas veces vemos manifestaciones de gente pidiendo justicia. En realidad no están pidiendo justicia, están pidiendo venganza, porque no quieren justicia. Justicia es la de Dios. Y no están mostrando amor por el enemigo, amor por aquel que les hizo mal, sino que quieren venganza por aquellos que les hicieron mal. Pero se habla esto, ¿no? No, ¿qué está pidiendo usted? No, yo pido justicia. No, pero la justicia falló, que el tipo es inocente. No, pero yo no. Yo quiero justicia, o sea, yo quiero venganza de lo que pasó. Y eso no es una posición cristiana, ¿no? Esa no es una posición cristiana. Este sermón del llano es maravilloso, ¿no? Porque nos da un nuevo paradigma, ¿no? El paradigma de amar al prójimo aunque nos haga daño, ¿no? Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo, ¿no? Dice, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante, podrá en el alda de vuestros vestidos. Porque con que midáis, se os medirá. Les añadió otra parábola. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No? Jesús decía, ¿no? O sea, escuchen, ¿no? Escuchen y cuando hablen traten de pensar lo que dicen. Porque si no, arrastran a otros al error, ¿no? Eso. Traten de dar buenos ejemplos, porque si no arrastran a otros que los observan, ¿no? Hay que tener cuidado en lo que se hace, hay que tener cuidado en lo que se dice, hay que tener cuidado en cómo se vive, hay que tratar de obrar correctamente, más porque siempre el cristiano es modelo de la iglesia, ¿no? Cuando el cristiano habla y se identifica como cristiano, dice, ves que los cristianos al final son un desastre, son todos hipócritas, ¿no? Entonces hay que tratar de ser un poquito coherente, hay que tratar de recordar que cada uno de nosotros somos lo que se ve de la iglesia, de las doctrinas de Jesús, y que tratar de que haya una mínima coherencia para no arrastrar a otros, no arrastrar a la iglesia por el fango, ¿no? O sea, que se hable mal de la iglesia, que se hable mal de los cristianos, que se hable mal de Dios, de Jesús, porque uno en su humanidad obra mal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que tratar de obrar correctamente y hay que tratar de mostrar que uno confía en Dios, ¿no?
que uno confía en Dios. Volvemos a Jeremías, ¿no? Pobre del hombre que confía solo en el hombre, ¿no? Esto, lo que nos decía Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, que si no creemos entonces en lo que Jesús hizo, ¿no? Resucitar, si no creemos realmente, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos llevando adelante? ¿No? ¿Qué estamos, ¿no? Una coherencia en la vida cristiana, en la vida del creyente, en la vida del que sigue las enseñanzas de Jesús, ¿no? Esto, de obrar bien, de no oprimir al humilde, de no explotar al pobre, ¿no? Porque todo tiene su consecuencia y después cuando estemos del otro lado, que inevitablemente vamos a estar porque nadie se salva de la muerte del cuerpo, ¿qué explicaciones hemos de dar después, ¿no? Hay que estar atentos y confiar en Dios. No olvidemos nunca dejemos de confiar en Dios, porque esa es la fe, ¿no? Creer en Dios, confiar en Dios, pedirle a Él fuerza, pedirle a Él sabiduría, pero sabiduría para obrar correctamente, no como la de Salomón, que fue para aprovechar lo terrenal y vivir bien y juntar riquezas y glorias y que después no sirven, ¿no? Que no sirven, porque Dios le dirá a Salomón, sí, mirá, ya disfrutaste de todo lo que querías en vida y ahora sentate en el banquito con los otros ricos a esperar, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? Es así. Los miles de caballos, miles de esposas, riquezas, oros, templos y casas fantásticas que hoy están desparramadas, las piedras tiradas en el desierto, ¿no? Así que pensemos, recordemos, esta vida es corta, es efímera, es un pestañeo. La vida importante es la del otro lado. Pensemos en la resurrección, como nos dice el apóstol Pablo, la resurrección, ¿no? La vida futura, el reino de los cielos. Acá Jesús nos dice, miren, no se hagan problemas, la están pasando mal, del otro lado la van a pasar bien, no se hagan problemas, ¿no? Están disfrutando por oprimir al hermano acá, bueno, preocúpense porque del otro lado va a estar complicado, ¿no? Amen a los enemigos, ¿no? El nuevo paradigma del amor al prójimo. Fundamental para ser verdaderamente cristiano. Muy bien, les deseo un lindo domingo, que Dios los bendiga, les deseo una linda semana, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.